Bienvenidos estudiantes del tercer año de secundaria a la continuidad de temas dentro de la plataforma virtual de la institución de manera virtual, en la cual nosotros dentro del área de ciencias sociales vamos a dar continuidad a lo que es el trabajo de la edad moderna. Lo habíamos dejado iniciado, lo habíamos dejado solamente en el marco general de lo que es esta edad, cómo cambia la situación, cómo aparece la primera estructura política, pero ahora vamos a conocer dos casos específicos en esta primera oportunidad, en el análisis, en el contexto, para luego empezar a mirar también la tercera gran estructura, la tercera forma de lo que es una monarquía en la época del siglo XVII. La competencia a desarrollar en esta oportunidad es construye interpretaciones históricas y el propósito para el cual nos estamos enfocando todos nosotros es formular explicaciones de los cambios y permanencias mediante la elaboración de preguntas para identificar las ideas y comportamientos de las monarquías del siglo XVII. En este específico caso, en esta primera oportunidad, nosotros vamos a analizar la monarquía española y la monarquía francesa, para luego complementar este análisis con la monarquía inglesa. ¿Bien? Entonces, en este contexto del siglo XVII, de las monarquías absolutas o el absolutismo en su máximo esplendor y apogeo, vamos a encontrar que la monarquía francesa va a ser la monarquía con más solidez, con más soporte, con más tenacidad al momento de realizar diferentes criterios que los grandes reyes franceses van a determinar según su periodo de mandato, si podemos denominarlo así. Uno de estos reyes, y el más importante o el que más se recurre en la iconografía de la Edad Moderna para representar el absolutismo, va a ser el denominado el Rey Sol, o conocido históricamente como Luis XIV. Luis XIV va a promover desde Francia la representación del absolutismo en su persona. En este caso va a ser el típico ejemplo de un rey absoluto desde su forma de vestir, su forma de tratar, su forma de desarrollar los diferentes criterios que debe un rey en el fundamento ideológico que deberían recordar, ¿no? Ustedes, Hobbes, sobre todo, fundamenta y explica que es cómo debe funcionar un rey. La literatura, incluso las películas, nos reportan, nos ilustran cómo es que este era el contexto de los reyes de la monarquía absoluta. Luis XIV, denominado nuevamente, repito, el Rey Sol, va a recibir este apodo, este sobrenombre, gracias a la creación o a la construcción o modificación, algunos historiadores lo dirán, de el Palacio de Versalles. El Palacio de Versalles hoy, en nuestro contexto, es una especie de museo, es una especie de recinto para visualizar, mirar un poco cómo era realmente la vida de un rey, cómo era la vida de los reyes absolutos en el siglo XVII, terminado ¿no? Pero va a ser el Palacio de Versalles la real representación del absolutismo, porque el pasaje de Tullerías o el pasaje de visitantes va a estar adornado con diferentes formas, diferentes esculturas, diferentes tamaños de lunas, que van a hacer que todo el palacio se ilumine, se llene de luz. Y a partir de aquí Versalles va a ser denominado como el Gran Palacio del Absolutismo. Es un espacio territorial muy grande en Francia, ¿no? Como lo conocemos hoy, pero que para el contexto de Luis XIV era, según la historia y según los datos, era una pequeñez para él.
Luis XIV, por su lado, personaliza el absolutismo, por su lado, ahonda el auge de lo que es la monarquía absoluta, pero mm, inicia sin, digámoslo así, querer promoverlo, o quizás sí, ya eso no lo podemos determinar tajantemente, pero inicia la crisis económica francesa, que se va a completar, digámoslo, hacia el siglo XVIII y finales, cuando se desarrolle lo que conocemos como la Revolución Francesa. Pero Luis XIV tiene y ansía ser eh, recordado en la historia como aquel rey absoluto con más poder en el contexto de las monarquías. No quizás con esa perpetuidad histórica que hoy analizamos, pero sí con ese interés de permanecer en el tiempo, ¿no? Que no se, que no se quede o que no se muera su recuerdo con los que sabían de él. Este interés no solamente es de los reyes, va a ser un interés del género humano en el contexto y en el proceso histórico de la Edad Moderna, ese traspasar la barrera del tiempo y que lo que yo hago quede como evidencia de que hice algo en este mundo o que forme parte de este planeta, si queremos expresarlo así también. Pero sobre todo Luis XIV lo que busca es que su nombre y su monarquía sobresalga entre las demás. Lo conseguirá. El costo a largo plazo va a ser justamente la crisis social, económica que vivirá Francia, pero el costo en la inmediatez, en el corto plazo, será que Luis XIV sea reconocido como este emblema del absolutismo. No será lo mismo para el caso español, no será lo mismo tampoco para las diferentes dinastías existentes en el contexto de Luis XIV, pero sí va a ser trascendental para Francia porque a partir de aquí también sus problemas con Inglaterra, desde la postura de Luis XIV, van a encrudecerse más, van a ampliarse un poco más. Y ya cuando Inglaterra, y luego en la continuidad de los temas vayámoslo viendo, Inglaterra o la monarquía inglesa descubra que la zona aledaña al Atlántico, en el lado más occidental del mundo conocido, es un espacio muy trabajable, lo que hoy denominamos los Estados Unidos, y la conquista de los Estados Unidos va a ser o va a representar para Francia un espacio por el cual pelear y por el cual hacer que Inglaterra o la monarquía inglesa, perdón, vaya perdiendo solidez, vaya perdiendo dinero, vaya perdiendo recursos y así Francia siga creciendo como una de las monarquías más sostenidas en lo que es el interés de los reyes en el siglo XVII, que su monarquía sea la única que sobresalga y deslumbre el espacio del absolutismo. En este sentido, las conexiones, ¿no?, por herencia de su esposa, la infanta, y entendamos el término infanta, la infanta María Teresa, heredera de los Países Bajos, hoy conocidos Holanda, y el Franco Condado, una zona aledaña de Francia con Alemania, va a permitirle a Luis XIV las victorias militares y los logros territoriales. Digamos que será a futuro el modelo a seguir de Napoleón para la expansión del imperio francés post-revolución francesa. Y en este contexto o este marco, Luis XIV, o el Rey Sol, también conocido, como ya se los había mencionado, va a marcar la historia, va a partir la historia de Francia en dos momentos, ¿no? Va a ser el que firme el Tratado de Utrecht, que acabará con los conflictos entre la monarquía española, portuguesa y francesa, y va sobre todo a hacer de la dinastía Borbón,
que luego en el contexto nacional va a ser la dinastía que más cambios radicales, ya hablando de la era virreinal obviamente, empecemos a sentir o empecemos a sufrir sus consecuencias. Francia como tal es una de las dinastías o de las monarquías que va a intentar controlar todo lo habido y todo lo que se pueda descubrir, y en este principios de imperialismo, de ser aquel imperio grande con territorios conexos fuera del espacio geográfico que se denomina o en el cual están aislados algunas ideas de emprendimiento, por llamarlo así, es que se busca que eh, en los nuevos territorios hayan sobre todo recursos naturales de primera mano y de gran impuestos económicos, sobre todo para la población más desfavorecida en la época monárquica. En lo que corresponde a la monarquía española, nosotros vamos a ver que es totalmente lo contrario. No va a haber un Luis XIV, no va a haber un Rey Sol, tampoco habrá un Palacio de Versalles. Lo que sí habrá son crisis, problemas económicos graves, porque España no sabrá tomar decisiones. Básicamente, los diferentes reyes españoles no sabrán qué hacer o a quién apoyar en los conflictos monárquicos europeos, y en sus colonias o en sus territorios dominados tampoco sabrán o no se enterarán en un primer momento que están siendo robados, que están siendo estafados, y que los encomenderos, en el caso del contexto peruano, van a ser de la posesión de los indígenas, la posesión de los recursos naturales, sobre todo de la plata, del Cerro de Potosí, del Alto Perú. Van a fundamentar sus riquezas, y muchos de los primeros españoles o de los virreyes españoles y los encomenderos que llegan al Perú le roban a la corona española, y está caso omiso por más estar pendiente de a qué monarquía ofrecer su ayuda. Quizás para la monarquía europea diría, bueno, una ayuda que no es tan valiosa, pero me suma. Y en ese, entre comillas, sumar, España pierde dinero, soldados, recursos que hasta Felipe III van a ser muy fundamentales, porque la intención de Felipe III, ya luego Felipe IV y V, es tratar de hacer que las guerras o los conflictos a los cuales España no tiene nada que ver, que es un participante más, porque no es una monarquía fuerte en el contexto del 17, sea los periodos más pacíficos que tenga la corona española, hasta iniciada el siglo XVII, perdón, finales del siglo XVII, iniciada el siglo XVIII, cuando la dinastía Borbón aparezca en escena y le quite la importancia a la dinastía de Castilla, a la dinastía de Aragón, o las casas dinásticas de Castilla y Aragón, en el caso del territorio español, para los intereses de esta monarquía. Entonces Felipe III logra firmar tratados de paz, logra firmar treguas tanto con Inglaterra como con Países Bajos, que eran dos monarquías muy fuertes en el contexto, y que de algún otro modo permite entender por qué España luego empieza un cambio vertiginoso en sus colonias, y que en el caso de nosotros como colonia española lo sufrimos, ¿no? Se da en el caso del contexto peruano, desaparecen los encomenderos para entrar a los corregidores. La situación no va a cambiar, van a seguirles robando la corona de otras maneras, de otros métodos, pero el encomendero, o digamos el robo del encomendero, no será, entre comillas, corregido por el corregidor, que básicamente a partir de esta nueva tendencia de encomiendas es que se busca ponerle este nombre. Y los virreyes sí sufrirán el cambio de Felipe III y Felipe IV. Cada virrey a partir de 1621 lo que va a buscar es que este regrese a España, sea procesado, sea enjuiciado,
y si en el juicio sale libre, sale declarado inocente, pues obtiene un cargo de oidor en la gran sala de justicia de la monarquía, y si no, es enjuiciado y es encerrado y obligado a devolver a la monarquía todo lo que le robó como virrey. En todo este marco va a aparecer un evento muy trascendental, sobre todo en la región del Al-Andalus, muy cerca de la zona de Sevilla, donde aparecerá esta mixtura de culturas, la cultura árabe en general, con la cultura europea, dando origen a lo que se conoce como el mozárabe, que no solamente va a ser una tendencia eh, geográfica, una tendencia colonial en su primer momento, sino que va a dejar unas evidencias muy fuertes desde el arte, y que esta, digamos, suerte de más o menos cambiar la tendencia de los españoles con los primeros peruanos a partir de la presencia de los árabes, va a determinar los llamados moriscos. Los moriscos en el contexto del siglo XVII van a ser las personas que rechazan el catolicismo para aceptar el islamismo, pero muy por debajo seguir practicando el catolicismo. Esto igual va a pasar en el contexto peruano. Los primeros denominados indígenas del Perú van a aceptar, algunos de buena y otros de mala manera, la religión católica. Socialmente dirán que son muy buenos católicos, pero por debajo, ¿no?, en el diario de su hogar van a seguir practicando las creencias politeístas del imperio incaico, del imperio del Tahuantinsuyo, que hoy en nuestro marco, en nuestro contexto, nos da este sincretismo, esta dualidad de que el Estado peruano tenga católicos que realicen prácticas esotéricas, que algunos de ustedes también conocerán, ¿verdad?, el término de chamanes, o el uso del horóscopo, ya sea por internet, ya sea por que lo ven en una publicación, ¿verdad? Entonces, esta dualidad o esta combinación, esta sincronía de culturas, también se va a ver en España y aparecerá con el término morisco. Y aquí, en la historia, aparecerá este rey árabe que perderá el control de España a partir de Felipe III, y que en la no potestad de poder mantener este espacio europeo tan ansiado por la zona oriental del mundo, por el Asia Menor, va a generar o va a dejar a la postre una frase quizás no tan usada o quizás no tan contada, ¿verdad? Cuando este rey árabe, que no voy a mencionar su nombre para que quede pendiente como investigación por ustedes, pierde y es expulsado por Felipe III de lo que vendría a ser hoy la región del Al-Andalus en España, la madre le dice lo siguiente: no llores como niño lo que no supiste defender como hombre. Este cierre o este final, que se encuentra mucho tiempo después en los diferentes relatos o en la literatura en general de la cultura árabe, llega al contexto europeo y empieza a tener referencia justamente con el contexto de los moriscos, con el contexto de los mozárabes en la zona de España. Esta dualidad de tener malos momentos económicos, sociales, políticos, a tener un momento de paz y luego nuevamente tener un momento de crisis, hará de España una monarquía totalmente débil y rechazada en el contexto europeo. Y es por eso que es una suerte de golpe de casino cuando España consigue dominar lo que hoy llamamos grandes países de la región del sur de América, sea Perú, sea Bolivia, Chile, ¿no?, Venezuela, Colombia, Ecuador, la región central, básicamente, México, Panamá, las grandes islas de la zona central. Y esta suerte de golpe de casino
¿no? Que le permite a España tener un momento sosegado, un momento tranquilo económicamente, un momento muy prolongado, hará que entre en ese vaivén de tratamiento de monarquía respetable, monarquía sostenida, pero que en el contexto del siglo XVII no será contemplado como tal. Y incluso en el contexto del siglo XXI, tampoco España, dentro de lo que es el continente europeo, es considerado un país poderoso, un país fuerte. Sin más, y para no seguirnos extendiendo, porque de esto hay mucho por hablar, ya lo vamos a ver un poco más en la clase remota. Cualquier duda, cualquier consulta, háganla presente a través de la plataforma o a través de la clase remota, y si no queda hace tiempo tampoco, háganlo a partir del WhatsApp grupal de la sección. Sin más, yo me quedo en casa.